Todo parecía transcurrir con normalidad para Borja Thyssen y Blanca Cuesta en Mallorca. Paseos por el puerto, salidas en barco y tiempo en familia. Una escena tranquila, casi ajena al ruido que en los últimos días ha rodeado al hijo de Carmen Thyssen. Pero precisamente esa normalidad es lo que ha llamado la atención. Borja Thyssen ha vuelto a ocupar titulares después de que un medio de Andorra publicara que la justicia de ese país estaría tratando de localizarle por un supuesto préstamo impagado de varios millones de euros. Una información que, por su naturaleza, podía generar muchas preguntas. Sin embargo, su entorno reaccionó rápidamente y negó rotundamente a Ola que estuviera ilocalizable por ese motivo. Y ahora aparecen estas imágenes en Mallorca, Borja, Blanca y su familia disfrutando de sus vacaciones. Así que la pregunta no es solamente que se publicó. La cuestión importante es que sabemos realmente qué parte permanece sin confirmar y por qué las imágenes de la familia están adquiriendo tanta relevancia en medio de esta polémica. Porque detrás de un titular llamativo hay una historia bastante más matizada. Para entender lo ocurrido hay que empezar por el contexto. Borja Thyssen es hijo de Carmen Thyssen, una de las figuras más conocidas del panorama social español y una mujer estrechamente vinculada al mundo del arte. Durante años, Borja y su esposa Blanca Cuesta han formado una pareja habitual en la prensa del corazón, tanto por su vida familiar como por su presencia en acontecimientos sociales. En esta ocasión, sin embargo, el foco no está puesto en una aparición pública, una celebración o un acontecimiento familiar. Todo comenzó con una información publicada en Andorra. Según recogió el diario Altaveu, la justicia del pequeño país habría buscado a Borja Thyssen en relación con un supuesto préstamo que, de acuerdo con esa publicación, ascendería a varios millones de euros y no habría sido devuelto. La palabra clave aquí es precisamente supuesto. No estamos ante una información que permita afirmar automáticamente que Borja haya cometido una irregularidad. Lo publicado habla de una situación relacionada con un presunto impago y de una supuesta búsqueda por parte de la justicia andorrana. Pero el propio entorno de Borja negó de manera contundente a Ola que estuviera ilocalizable por ese motivo. Y esta aclaración cambia bastante la lectura de la historia. Porque una cosa es que un medio publique que una persona está siendo buscada o localizada en relación con un procedimiento, y otra muy distinta es afirmar que esa persona está escondida, que se ha marchado para evitar a la justicia o que existe una condena. Nada de eso está confirmado en el material disponible. Lo que sí está confirmado por las imágenes difundidas es que Borja y Blanca se encuentran en Mallorca y que han sido vistos haciendo vida familiar con aparente normalidad. Y aquí aparece otro detalle interesante. Las fotografías no muestran a una pareja intentando desaparecer del foco. Al contrario, reflejan una escena cotidiana de vacaciones. Paseos por el puerto, momentos a bordo de una embarcación y tiempo compartido en familia. Por supuesto, una fotografía tampoco puede resolver un asunto judicial o financiero. No demuestra por sí misma qué está ocurriendo detrás de una determinada información. Pero sí aporta un elemento de contexto. Mientras el nombre de Borja Thyssen aparecía en titulares por la polémica de Andorra, él y Blanca continuaban con sus vacaciones en Mallorca. Eso explica por qué estas imágenes han despertado tanto interés. Hay una diferencia enorme entre el ruido mediático y la realidad cotidiana de una persona. Cuando aparece una noticia relacionada con una posible deuda millonaria o con la justicia, el público puede imaginar inmediatamente una situación mucho más grave de lo que realmente está acreditado. Y en este caso conviene mantener la cabeza fría. No se ha confirmado públicamente, a partir del material que tenemos, el detalle completo de ese supuesto préstamo, sus condiciones, el estado exacto del procedimiento ni las circunstancias concretas que habrían llevado a la justicia andorrana a intentar localizar a Borja Thyssen. Tampoco conocemos, por esta información, cuál sería la posición de Borja ante todos los extremos de la publicación de Altaveu más allá de la negativa transmitida por su entorno. Por eso resulta tan importante separar las diferentes capas de la historia. Primero está la publicación del medio andorrano. Después, la respuesta del entorno de Borja, que negó rotundamente la versión sobre que estuviera ilocalizable por el supuesto impago. Y finalmente están las imágenes de Mallorca, que muestran a Borja y Blanca disfrutando de unos días de descanso en familia. Tres elementos distintos que no deberían mezclarse como si fueran uno solo.
Y hay otra parte de la historia que también aparece mencionada en el contexto de estas imágenes, la situación de salud que ha atravesado Carmen Thyssen. El artículo presenta estas vacaciones familiares también después de un bache de salud de la baronesa que ya estaría superado. Ese detalle aporta una dimensión más personal a las escenas de Mallorca, porque para una familia que ha estado bajo atención mediática por distintos motivos, poder disfrutar de unos días tranquilos puede tener un valor especial. No hace falta convertirlo en un drama para entenderlo. Borja Thyssen lleva muchos años siendo una figura conocida precisamente por pertenecer a una de las familias más reconocibles de la sociedad española. Eso significa que prácticamente cualquier episodio que afecte a su vida privada puede terminar convertido rápidamente en noticia. Y cuando además aparece relacionada una información con cifras millonarias y con la justicia, la atención aumenta todavía más. Pero la familia no parece estar trasladando públicamente, al menos en estas imágenes, una sensación de alarma. Blanca Cuesta aparece junto a Borja en este escenario de vacaciones y ambos comparten momentos familiares en Mallorca. No hay declaraciones dramáticas ni una respuesta pública extensa que acompañe estas fotografías. Y quizá ese silencio también ayuda a comprender la situación. No siempre una persona responde a cada titular con una explicación detallada. En ocasiones, la reacción del entorno consiste simplemente en negar una versión concreta y continuar con su vida. Eso es exactamente lo que debemos distinguir aquí. La tranquilidad que muestran Borja y Blanca no demuestra que la información publicada en Andorra sea falsa. Pero tampoco permite concluir que las acusaciones o afirmaciones contenidas en esa información sean ciertas. Las dos cosas pueden parecer contradictorias, pero no lo son. Una persona puede estar siendo mencionada en una información judicial o financiera y, al mismo tiempo, encontrarse de vacaciones con su familia. Por eso, más que interpretar una fotografía como una prueba definitiva, hay que verla como lo que es, una imagen del momento personal que atraviesan Borja y Blanca mientras el asunto genera atención mediática. Y el contexto familiar ayuda a entender por qué estas escenas tienen tanta repercusión. Carmen Thyssen y su hijo Borja forman parte desde hace años de una familia muy conocida. Cualquier noticia relacionada con ellos adquiere inmediatamente una dimensión pública. Pero eso no significa que todos los detalles que circulan alrededor de un titular estén confirmados. Este punto es especialmente importante cuando hablamos de asuntos financieros o judiciales. Una deuda supuesta, un préstamo, una reclamación o una búsqueda judicial son conceptos muy diferentes entre sí y pueden tener implicaciones legales completamente distintas. Sin conocer el expediente, las resoluciones o las explicaciones oficiales correspondientes, sería irresponsable convertir una información periodística en una conclusión definitiva. Y precisamente por eso la respuesta del entorno de Borja merece atención. La negativa fue rotunda respecto a la afirmación de que estuviera ilocalizable por ese supuesto impago. Es una declaración que debe ser tenida en cuenta al explicar la noticia, igual que debe mencionarse la publicación original que desencadenó los titulares. Hasta ahora, por tanto, tenemos un escenario con más preguntas que respuestas definitivas. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? Lo más importante sería conocer si existe alguna comunicación oficial o nueva información procedente de las autoridades andorranas que aclare la situación. También sería relevante saber si el entorno de Borja ofrece nuevas explicaciones o si el propio procedimiento aporta detalles que permitan entender exactamente qué se está reclamando y por qué. Pero de momento no debemos adelantarnos. No hay base suficiente en la información proporcionada para afirmar que Borja Thyssen haya sido condenado, que haya cometido un delito o que esté huyendo de la justicia. Lo que existe es una publicación sobre un supuesto préstamo impagado y una supuesta búsqueda relacionada con ese asunto, acompañada de una negativa contundente de su entorno. Y mientras tanto, Mallorca ofrece otra imagen, la de Borja Thyssen y Blanca Cuesta compartiendo vacaciones y momentos familiares con aparente tranquilidad. Quizá esa sea la parte más interesante de toda esta historia. Porque las noticias pueden avanzar a una velocidad enorme, especialmente cuando aparecen nombres conocidos y cifras importantes. Pero la realidad suele ser mucho más lenta. Requiere documentos, explicaciones y hechos comprobables. Por ahora, lo prudente es quedarse con eso. Borja Thyssen está en Mallorca, junto a Blanca Cuesta y su familia, después de unos días en los que su nombre volvió a aparecer con fuerza en los medios.
Su entorno ha negado una de las afirmaciones más relevantes de la información publicada en Andorra, y los detalles completos del supuesto préstamo y del procedimiento no han sido aclarados públicamente en el material disponible. Así que esta historia todavía no parece tener un punto final. Y mientras llegan o no nuevas explicaciones, las imágenes de Mallorca dejan una fotografía muy distinta a la del ruido mediático, una familia intentando disfrutar de unos días de descanso mientras alrededor de Borja Thyssen crece la atención. La clave será no confundir titulares con hechos y esperar a que cualquier nuevo dato permita entender qué hay realmente detrás de este caso. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que estas imágenes de Borja y Blanca en Mallorca ayudan a entender mejor la situación, o piensas que todavía faltan demasiadas respuestas?